Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en un misterio que nos ha dejado a todos con la boca abierta y la mente divagando. Hoy vamos a desentrañar un secreto que rodea a uno de los galanes más codiciados de la televisión y las redes sociales, Can Yaman. Sí, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su talento y por supuesto, su físico imponente. Pero detrás de esa sonrisa perfecta y esa mirada hipnotizante, hay un detalle que pocos conocen y que, créanme, les va a volar la cabeza. Estamos hablando de un tatuaje, sí, un simple tatuaje que esconde una historia mucho más profunda y personal de lo que imaginamos. Así que quédense conmigo hasta el final, porque este es un secreto que de verdad no querrán perderse. Y si aún no son parte de esta comunidad, les invito a que le den ese botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos aquí. ¡Vamos allá! Can Yaman, el nombre que resuena en cada rincón donde se emiten sus exitosas series. Conocido por interpretar personajes intensos y románticos, este actor ha sabido ganarse un lugar privilegiado en el corazón de millones de fans. Pero, ¿cuánto sabemos realmente de la persona detrás del personaje? Solemos enfocarnos en su vida profesional, sus romances mediáticos, su estilo de vida, y de repente, nos encontramos con un detalle que nos saca de esa burbuja y nos lleva a reflexionar sobre su intimidad. Y hoy, ese detalle es un tatuaje. No es un tatuaje cualquiera, de esos que se ponen de moda. Este tiene un significado, una historia que nace de las raíces de Can, de su familia, de sus valores. Y para entenderlo, tenemos que viajar un poquito en el tiempo y en el espacio. Para empezar, ¿cuántos de ustedes se han fijado en los tatuajes de Can Yaman? Si han prestado atención a sus apariciones públicas, a sus fotografías o incluso a algunas escenas de sus series, habrán notado que su piel está adornada con algunas marcas permanentes. Uno de los más visibles y comentados es el que lleva en su antebrazo, un diseño que a primera vista podría parecer abstracto o simplemente estético. Pero ahí es donde está la clave, en lo que no vemos, en lo que no se dice abiertamente, pero que se lleva en la piel como un recordatorio constante. Este tatuaje, que a menudo se asoma bajo las mangas de sus camisas o en fotos casuales, ha sido objeto de mucha especulación y curiosidad. No es un adorno superficial, sino una inscripción que lleva consigo un peso emocional y cultural considerable. Este tatuaje en particular, el que genera más intriga, es un símbolo que combina letras y un diseño que evoca algo muy antiguo, muy arraigado. Estamos hablando de un diseño inspirado en el alfabeto latino, pero con un toque distintivo, casi místico. Y es aquí donde empieza la verdadera revelación. Este tatuaje, queridos amigos, no es una elección caprichosa ni una tendencia pasajera. Es un homenaje. Un homenaje a sus raíces, a su herencia. Y si pensamos en Can Yaman, ¿cuál es su origen? Él es de Turquía, un país con una historia milenaria, cuna de civilizaciones y con una cultura riquísima. Turquía no es solo su lugar de nacimiento, sino que su identidad está intrínsecamente ligada a la profunda herencia cultural de la región, una que se remonta a imperios y tradiciones ancestrales que aún hoy influyen en su pueblo. El secreto de este tatuaje está en que representa las iniciales de sus padres, pero escritas de una manera muy especial. No son simplemente PM o MP. No, es algo mucho más elaborado y significativo. Las iniciales de su madre, Guldem, y su padre, Suat, están integradas en un diseño que evoca la fuerza y la tradición de la herencia turca. Y no solo eso, sino que se dice que el diseño en sí, la forma en que estas letras se entrelazan, tiene un significado que va más allá de la simple identificación familiar. Va más allá de un simple recuerdo de sus progenitores. Es una declaración de pertenencia, un vínculo tangible con el legado que sus padres, y a su vez sus antepasados, le han transmitido. Hay quienes afirman que el diseño guarda una conexión con las antiguas tribus turcas, con símbolos que representaban protección, fuerza y linaje. Imaginen la potencia de llevar en la piel un recordatorio de la ascendencia familiar, no solo a través de las iniciales, sino de un diseño que encapsula la esencia de su pueblo. Es como si cada vez que él mira su antebrazo, estuviera conectándose con esa historia, con esa energía ancestral que lo ha formado. Esta conexión con las tribus turcas no es algo trivial, se trata de símbolos que eran fundamentales para la identidad y la supervivencia de estas comunidades, representando a menudo la cohesión tribal, el coraje en la batalla y la conexión espiritual con la naturaleza y sus antepasados. Lo fascinante de esto es cómo los detalles personales se manifiestan en figuras públicas que admiramos.
Can Yaman, con toda su fama y su vida de estrella, mantiene un ancla profunda en su familia y su cultura. Este tatuaje es, en cierto modo, un amuleto, un símbolo de gratitud y de pertenencia. No es solo tinta en la piel, es una declaración silenciosa de quién es y de dónde viene. En un mundo tan globalizado, donde las estrellas a menudo parecen desconectadas de sus orígenes, el gesto de Can Yaman resalta su arraigo y su aprecio por lo que lo ha hecho ser quien es. Es una forma de llevar consigo su historia, su identidad, a cada lugar que va, sin importar la distancia. Y aquí viene la parte que los dejará boquiabiertos. ¿Han notado la peculiaridad en la forma en que se representan estas iniciales? Si se fijan bien, no son las letras como las conocemos convencionalmente. El diseño tiene una especie de caligrafía antigua, una forma estilizada que le confiere un aire de misterio. Y esto no es casualidad. Se dice que la inspiración proviene de la caligrafía otomana, un arte que floreció durante el Imperio Otomano y que se caracteriza por su elegancia y complejidad. Esta forma de arte no era solo para embellecer textos, sino que a menudo se utilizaba para transmitir mensajes profundos, espirituales o incluso mágicos. La caligrafía otomana es un arte en sí mismo, con estilos que varían desde la fluidez hasta la monumentalidad, y cada trazo tiene un propósito y un significado. Utilizarla para representar las iniciales de sus padres eleva el tatuaje de un simple recuerdo a una obra de arte con resonancia histórica y cultural. Por lo tanto, cuando Can Yaman decidió tatuarse las iniciales de sus padres, no solo quería tenerlos presentes en su piel, sino que quería honrar esa conexión a través de un símbolo que encapsulara la riqueza de su herencia cultural. El tatuaje se convierte así en un puente entre el pasado y el presente, entre la figura pública y el hombre que hay detrás, un hombre que valora sus raíces y las lleva con orgullo. Imaginen la dedicación y la investigación que pudo haber detrás de la elección de este estilo particular de caligrafía, buscando no solo la estética, sino un significado que resonara profundamente con su identidad turca. Es un acto de preservación y celebración de un arte tradicional que podría estar desvaneciéndose en la era moderna. Además, la elección de un tatuaje de este tipo habla mucho de la personalidad de Can. En un mundo donde los tatuajes a menudo se asocian con rebeldía o tendencias efímeras, él opta por algo que tiene un significado perdurable y personal. Es una forma de comunicar, sin palabras, la importancia de la familia, la lealtad y el respeto por los antepasados. Es un recordatorio constante de que por mucho que uno viaje o alcance la fama, siempre hay un lugar al que pertenece, una historia que lo define. Este enfoque en la profundidad y el significado contrasta con la superficialidad que a veces se percibe en la industria del entretenimiento, y es precisamente esa autenticidad lo que probablemente cautiva a tantos seguidores. Ahora piensen en esto: ¿cuántas veces hemos visto a Can Yaman en entrevistas, hablando de su éxito, de sus proyectos? Probablemente nunca ha mencionado este detalle en profundidad. Y eso precisamente es lo que lo hace tan fascinante. Los secretos mejor guardados son aquellos que se llevan en lo más profundo, que se reflejan en gestos sutiles y en símbolos personales. Este tatuaje es uno de esos secretos. Es un guiño a su mundo interior, a las cosas que realmente le importan. El hecho de que no sea algo que exhiba ostentosamente, sino que se revele a través de la atención al detalle de sus fans o en momentos de casualidad, le añade una capa de misticismo y autenticidad. Y lo que es aún más intrigante es la posibilidad de que este símbolo tenga connotaciones protectoras. En muchas culturas antiguas, los símbolos incrustados en el cuerpo se consideraban talismanes, protectores contra la mala fortuna o las energías negativas. Si bien no podemos afirmar esto con total certeza, la conexión con las antiguas tradiciones turcas sugiere que este tatuaje podría tener una dimensión más allá de lo meramente estético o familiar. Podría ser una forma de llevar consigo la fuerza y la protección de sus antepasados. Esta interpretación añade una profundidad casi espiritual al tatuaje, sugiriendo que Can Yaman podría verlo no solo como un recordatorio, sino como una fuente de fortaleza y protección en su exigente carrera y en su vida personal. Imaginemos a Can Yaman en medio de un rodaje intenso, o en un evento multitudinario, y él, en un momento de introspección, mira su antebrazo y siente esa conexión con sus padres, con su historia, con la sabiduría de su cultura. Es una conexión que lo ancla, que le da perspectiva y fuerza. Y creo que esa es la verdadera belleza de este secreto. No se trata de algo escandaloso o llamativo, sino de un detalle íntimo que revela la profundidad de un hombre que, a pesar de su fama global, mantiene una conexión inquebrantable con sus orígenes.
Es un testimonio de la resiliencia humana y la importancia de mantener nuestras raíces, sin importar cuán alto ascendamos en la vida. En resumen, el insólito secreto del tatuaje de Kanyaman no es una revelación impactante en el sentido de un escándalo, sino en la revelación de una profundidad personal y cultural que muchos no esperábamos. Se trata de un tatuaje que honra a sus padres, integrando sus iniciales en un diseño inspirado en la rica tradición de la caligrafía otomana y los símbolos de las antiguas tribus turcas. Es un recordatorio constante de su herencia, de su familia y, posiblemente, de la fuerza protectora de sus antepasados. Un detalle que sin duda nos permite ver a Kanyaman desde una perspectiva diferente, más humana y conectada con sus raíces. Nos muestra que detrás del ídolo global hay un hombre con una rica historia personal y un profundo aprecio por su herencia cultural, algo que resuena en todos nosotros, independientemente de nuestra propia procedencia. Es un recordatorio de que todos llevamos con nosotros historias, símbolos y conexiones que nos definen. Y esto, mis amigos, es lo que hace que amar a una figura pública sea tan interesante, descubrir las capas ocultas, los detalles que hablan de su verdadera esencia. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través del secreto de Kanyaman, y que les haya parecido tan fascinante como a mí. Este descubrimiento nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestras propias raíces y cómo los símbolos personales pueden ser portadores de significado y conexión. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Ya habían notado este tatuaje? ¿Les ha sorprendido su significado? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. ¿Creen que hay otros detalles ocultos en la vida de Kanyaman que valdría la pena explorar? Su opinión es fundamental para seguir creando contenido que les apasione. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Su feedback positivo es una gran motivación. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kanyaman, para que todos descubran este curioso secreto. La difusión es clave para que nuestra comunidad siga creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir explorando los misterios y las historias detrás de nuestras celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.